hermanos, ha llegado el tiempo de escuchar la palabra bendita de Dios. Dice por allá, me gusta, dice mucho esta escritura, Salmo 107, verso 20, que dice: y les envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Eso es lo que hace el poder de la palabra. Amén. Vamos a pedirle entonces a quien trae la palabra, quien trae el mensaje, que vaya pasando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abra su corazón, iglesia, preparemos, escuchemos como dice el mensaje. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu ha de hablar a la iglesia. Amén, hermano. Gloria. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar en la casa del Señor. Le doy gracias al Señor primeramente por la oportunidad que nos regala de estar aquí en su casa, por cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Y les voy a estar pidiendo que hablan la escritura en el libro de Isaías, en el capítulo 60, verso 1. Cuando ya lo tienen, me indican con un amén. Gracias a Dios que en su misericordia tan infinita estamos hoy de pie. Amén, mis amados hermanos, y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, capítulo 60 de Isaías, verso 1, dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y también quisiera que fuéramos a leer un texto más que se encuentra en el capítulo 43 del mismo libro de Isaías, en el verso 1 también. Ya lo tenemos, mis amados hermanos. Y dice la palabra del Señor: ahora hace Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. No, hermanos, estoy mal, perdón, ese no es. Una disculpa, hermanos, no es ese. Es capítulo 54, verso 2. Dice la palabra del Señor, perdón, hermanas, se me pegan estas hojas. Dice la palabra del Señor: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y esfuerza tus estacas. Amén, mis amados hermanos. Así vamos a estar entrando en un tiempo de oración, y le voy a estar pidiendo a mi hermano Cayetano que nos lleve una oración a la presencia del Señor, y que sea el Espíritu Santo a través de su palabra hablándonos. Padre precioso que estás en Pueden sentarse, mis hermanos, y le vuelvo a dar lectura al verso que comenzamos en el libro de Isaías. En el capítulo 60, en el verso 1, dice la palabra del Señor: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Cuando yo leía este texto de la palabra, hacía un resumen de qué es la gloria de Dios, y llegaba a un resumen que dice la palabra que es la manifestación divina de Dios, es la santidad, belleza, resplandor resumido en Cristo. Dice la palabra del Señor que el propósito de Dios es que como cristianos e hijos de Dios reflejemos también esa gloria funcionando como vasos que contienen y muestran el carácter y la grandeza divina de Dios. Y lo creemos, ¿verdad, mis amados hermanos? ¿Y cuántos creemos que es una promesa la gloria de Dios para los cristianos?
Es una promesa, dice la palabra del Señor. Si usted gusta leerlo y acompañarme y leyéndolo con su vista, mis amados hermanos, voy a estar llevando algunos textos aquí en este corto pensamiento que yo traigo y quiero compartir con ustedes. Allá en el libro de San Juan, en el verso 17, capítulo 22, dice la palabra del Señor que cuando Jesús presenta la oración y va al Padre, y en esa oración Él viene a cumplir la misión que le es enviada, y prácticamente en esa oración que Él presenta al Señor, Él nos deja encargados, ¿verdad? Porque Él pide para nosotros, pide por los que ya habían creído y pide por los que habían de creer. Pero algo que también nos vuelve a recordar como promesa del Señor es que dice en este verso: la gloria que tú me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, dice la palabra. Entonces quiere decir que la gloria de Dios viene a ser resumida en Cristo y viene a ser pasada para nosotros, para que nosotros seamos la semejanza del carácter divino de Dios. ¿Cómo se puede decir? Que seamos un reflejo del Señor, ¿verdad? Por medio de Jesucristo nosotros pasamos a tomar esa promesa, la gloria de Dios. Y qué tan importante es la gloria de Dios, ¿verdad? Qué tan importante es que nosotros seamos esa semejanza del carácter divino de Dios, que reconozcamos la grandeza divina. ¿Y cómo vamos a reconocer la grandeza del Señor, la gloria de Dios? A través de la oración, a través de sometimiento, a través de comunión. Por eso es que es tan importante para el cristiano fundirnos en estos ejercicios, digámoslo así, ¿verdad? Practicarlo, llenarnos y tener en esa comunión, en esa intimidad, entrar en el secreto del Señor e intimidar hasta lo más profundo, digámoslo así. Así como el Señor Jesucristo dice en este texto: la gloria que tú me diste yo les he dado para que sean así uno como nosotros somos uno, ¿verdad? Se está refiriendo al Padre y al Hijo uno mismo. Y quisiera que vayamos a la escritura en el libro vamos a estar leyendo unos versos que se encuentran allá en el libro de Éxodo. Vamos a leer Éxodo en el capítulo 3. Aquí en este texto de la palabra que vamos a leer, el Señor nos muestra el sometimiento, estos ejercicios que este personaje de la Biblia practicó y qué fue lo que lo llevó a provocar la gloria de Dios. Y vamos a hablar de una historia muy conocida que es de Moisés. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí en este verso de la palabra podemos entender ¿qué hizo Moisés para provocar esa gloria de Dios? Él no le tuvo miedo a la zarza, ¿verdad? Dice la palabra que él se aproximó a ver por qué razón la zarza ardía. Él no se atemorizó al ver que aquella llama no se consumía, sino que dijo: voy a ver por qué no se consume, qué es lo que está sucediendo. Él se aproximó, él no temía, él fue y dijo: me interesa saber por qué esta zarza no se quema, por qué no termina el fuego. Yo quiero saber el por qué. Él se interesó, dice la palabra que se aproximó y dijo: iré ahora y veré la zarza. ¿Qué es esta gran visión, verdad? Una de las cosas que tenemos que sentir como cristianos es ese deseo de venir a la presencia del Señor y de provocar esas cosas grandes. Y más adelante en el verso 10
Este hombre realmente impactaba mi vida cuando yo leía esta. A veces es muy importante, como dice nuestro hermano Trigueros, ¿verdad? Leemos y leemos y leemos, pero cuando nos centramos en la palabra, realmente saboreamos lo que el Señor nos quiere hablar a través de ella. Entonces dice la palabra aquí en el verso 10, algo que también nos aclara aquí este hombre llamado Moisés, es que él era obediente, ¿verdad? Él se sometía a lo que el Señor le decía, aun cuando él no tenía ni idea de a dónde lo iba a mandar el Señor. Y a través de esa valentía de Moisés, que se aproximó a ver la zarza, el Señor le dio la asignación de sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Todos conocemos ya esa historia. Y dice la palabra que le dice el Señor aquí en el verso 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. O sea, de que en ese momento, en cuanto él se le aparece la zarza a Moisés, ya estaba asignada la misión que iba a hacer él. Y él no fue y dijo, sí es cierto que hubieron cosas que lo hicieron titubear, porque él decía, no sé hablar, ¿quién va a hablar por mí? Cuando yo me presente ante el pueblo de Israel, ¿qué les voy a decir? Llego y les digo, me mandó el gran yo soy y me los llevo, ¿verdad? Esa era más adelante en la historia, todos sabemos que esa fue la reacción de Moisés. Pero dice la palabra, a mí me hace sentir la palabra cuando a todo lo que el Señor mandaba a Moisés, él era obediente, dice la palabra. Le dijo, vas, ya que vio la zarza. Yo siento que el Señor, yo puedo presenciar que el Señor, en cuanto ve a Moisés que se acerca a él, se agrada de que Moisés se inquieta, de que a él le motiva eso. Él quiere saber qué hay allí, ¿verdad? ¿Cómo sentirá el corazón del Señor cuando nosotros nos inquietamos por buscarle, ¿verdad? Cuando queremos intimar con él. ¿Cómo se sentirá nuestro Padre cuando en nosotros no solamente lo hacemos porque ya estamos aquí, porque ya empezó la música o porque ya viene el tiempo de oración, sino que porque nosotros hay un deseo realmente de buscar al Señor, ya sea aquí en la casa, ya sea en cualquier lugar? No sé ustedes, yo puedo sentir que sí, porque todos cuando venimos al Señor y tenemos la presencia del Espíritu Santo, a veces hasta en el trabajo, en el lugar que estemos, hay momentos en el que el Espíritu nos insta a sentir un gozo que no se puede comparar con nada, e incluso a cantar un canto, a memorizar un texto de repente porque hay comunión, ¿verdad? Entonces dice la palabra que una de las principales cosas que hizo Moisés fue aproximarse a la gloria de Dios, a no temer a la gloria de Dios. Más adelante en el verso 20, si gustan buscarlos por ahí con su Biblia, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que aquí más adelante el Señor también le ordena a Moisés obediencia, y él se somete a esa obediencia. Le dice, 6 semanas trabajarás, aquí en el capítulo 20, en el verso 9, le dice, 6 semanas trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas la obra, no hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero esté dentro de tus puertas. Porque había una asignación, sabía, el Señor lo estaba preparando, y Moisés era entendido, él sabía que tenía que intimidar con el Señor para que lo respaldara donde iba a ir, ¿verdad? Más adelante aquí cuando él sube al monte de Sinaí, ¿verdad? Y le da las tablas de la ley. Tal vez voy muy rápido, pero ustedes saben que esta historia es un poco muy, muy grande, trae mucho. Entonces quiero nada más hacer un resumen de lo más relacionado con la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor aquí en el dice la palabra del Señor aquí en el capítulo 34, cuando se renueva el pacto, aquí en el verso 27, y él sube por las tablas de la ley, le dice Jehová, y dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches.
y no comió pan ni bebió vino, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo a acercarse a él. Entonces Moisés los llamó a Aarón y a todos los príncipes de la congregación, y volvieron a él, y Moisés les habló. Porque cuando nosotros nos acercamos a intimidar con el Señor, algo tiene que pasar en nosotros, algo tiene que haber diferente, algo se nos tiene que ver, en algo tenemos que ser diferentes, no podemos ser los mismos. Aun cuando a nosotros se nos presenten, digamos, esos disturbios, ¿verdad? Esas cosas que nos quieren apartar de la presencia del Señor y venga el enemigo a probarnos, pero sabemos que si nosotros estamos en intimidad con el Señor, estamos reforzados y sabemos claramente que algo tenemos que mostrar nosotros de la gloria de Dios. Y en muchas ocasiones no cedemos a caer a la concupiscencia, a las pruebas, o llámese como se llame, todo lo que el enemigo nos quiera atacar, porque estamos en intimidad con el Señor. Dice que a Moisés le cambiaba hasta el rostro. Él ni siquiera lo notaba, pero los demás podían ver, dice la palabra, que su rostro era diferente. Y dice la palabra del Señor, después se acercaron todos los hijos de Israel, estoy leyendo el verso 32, a los cuales mandó todo Jehová y le dijo, que a Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo, dice la palabra. Porque cuando nosotros nos acercamos a la presencia del Señor a intimidar con Él, tenemos que quitarnos muchas máscaras, tenemos que quitarnos muchas cosas que tenemos escondidos, tenemos que ser completamente un alma desnuda delante de la presencia del Señor. Completamente tenemos que entregar, porque quizás hay cosas que no podemos exponer en una oración donde hay muchos, ¿verdad? Pero ante la presencia del Señor, allá en el secreto de Jehová, tenemos que desnudarnos. A Él no le podemos esconder nada de lo que nosotros traemos ocultos. Así sea lo que sea nosotros delante de Él, porque si nosotros no nos desnudamos en alma, en espíritu, en corazón, entregando toda carnalidad que nosotros traemos, entonces nuestra oración no es al Señor y no llega completamente. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés venía delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo, dice la palabra, hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado, dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor, que a través de su palabra Él nos enseña esas herramientas, esos consejos para entrar en la presencia del Señor, para activar la gloria de Dios, para hacer esos vasos de santidad que dice la palabra que podemos ser en el reflejo del Señor. Nunca la palabra dice que tomemos la gloria de Dios, porque la misma palabra dice que la gloria del Señor es de Él y que Él es celoso y que Él no la comparte con nadie. Pero sí nos insta, el Señor sí nos insta a hacer semejanza suya por medio del Cordero, por medio de Jesucristo, a ser uno mismo con el Señor Jesucristo, como el Señor Jesucristo es uno mismo con el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Otro personaje de la palabra que también quisiera que fuéramos y buscáramos es en el libro de Génesis. En esta parte de la escritura realmente no hay muchos textos, ¿verdad?, que hablen de este personaje de la palabra, pero realmente es extraordinario lo que este hombre provocó en el Señor, porque hubo gloria de Dios completamente en este hombre. Dice la palabra aquí en capítulo 5 de Génesis, en el verso 24. Desde el 23 vamos a leerlo y dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años, y caminó pues Enoc con Dios. Desapareció porque le llevó Dios, dice la palabra. Este hombre dice que no, dice la escritura que no vio la muerte porque fue traspasado completamente, dice la palabra. Este hombre, cuando dice la palabra que caminó con Dios, quiere decir que él toda su vida la acercó al Señor.
todo su carácter, a él le encantaba, me imagino yo, que agradar a Dios. Por eso era tanta la santidad que había en Enoc que fue traspasado, dice la palabra. Él no vio la muerte. Él se fue con el Señor. Casi no hay mucha escritura de este personaje de la Biblia, pero aquí también en el libro de Hebreos es algo realmente que toca el corazón si nos disponemos a entender la palabra. Dice en el verso 11 del libro de Hebreos, en el capítulo 5, dice, por la fe, este hombre era un hombre de fe, dice la palabra, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué hermoso este pasaje de la Escritura, ¿verdad? Donde dice que Enoc era un hombre de comunión con el Señor, y esa misma comunión que tuvo con Dios le dio ese regalo, digámoslo así, le dio ese grande privilegio de no conocer la muerte, sino de ir directamente con el Señor. Qué hermoso realmente es que nos activemos a provocar la gloria de Dios, ¿verdad? Que realmente haya en nosotros ese deseo de intimidar con el Señor, no solamente cuando hay servicio, ¿verdad? Sino que también allá en el secreto de Jehová, digámoslo así, en la casa, en donde sea, pero que andemos en comunión con el Señor. Por eso, a mí un hombre realmente me impactó, ¿verdad? Que dice la palabra que fue traspuesto, él no conoció la muerte por esa misma comunión con Dios y esa intimidad con el Señor. Él era su deseo, ese era su anhelo, esa era su llenura, me imagino yo, de Enoc, ¿verdad? Estos hombres fueron hombres que dieron buen testimonio, que nos enseñan los consejos, los ejercicios que realmente como cristianos nosotros debemos de practicar para provocar la gloria de Dios. Otro personaje también que realmente me gusta mucho esta historia es en el libro de Daniel. Este hombre, a través del sometimiento, de la oración y de la intimidad con el Señor, este hombre da fe y testimonio a lo que dice en la Escritura, ¿verdad? Que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque a este varón el Señor le reveló misterios en esta historia, ¿verdad? Cuando le es interpretado los sueños del rey Nabucodonosor, que era algo que era una amenaza de muerte, ¿verdad? Porque no había quien diera respuesta a este rey. Pero la Escritura dice que Daniel era tanto su obediencia, ¿verdad? Desde que fue llevado a la casa del rey, él se dispone, ¿verdad?, a obedecerle al Señor, aun cuando ya estaba en otro reino, ¿verdad? No donde él pertenecía, ¿verdad? Pero él todavía se sujetaba a lo que había conocido. Él temía a Dios, dice la palabra, que desde el momento que llega a la casa del rey y se le hace pues ahora sí que se le dan otro tipo de reglas para vivir, ¿verdad? Le dicen a él, te vamos a nutrir de ciertos alimentos, ¿verdad? Y él decide no contaminarse de la porción de la comida del rey. No quiso beber vino y no quiso comer el plato que le estaban dando, ¿verdad? Aun cuando me imagino yo que era algo sustentoso, algo delicioso, él se mantuvo en obediencia, se mantuvo en intimidad con el Señor. Él sabía que tenía que honrar a Dios. Su comunión era más grande con el Señor que con todo lo que le ofreciera. Dice la palabra que este varón, cuando llega allí y lo someten a ciertas cosas, ya viviendo en otro reino, él decide honrar al Señor y dicen, mejor como legumbres, ¿verdad? Y el Señor dice que lo honraba, que sus rostros de los 4 varones ahí que fueron con él, de los demás jóvenes, dice la palabra que eran diferentes a los que de los otros muchachos, ¿verdad? Y ahí se hace real la palabra que le revela esas cosas ocultas, esos misterios, la respuesta del sueño del rey. Pero había sometimiento de parte de Daniel, y un ejercicio más que nos enseña Daniel es la oración. Cuando el rey hace esta imagen, ¿verdad?, y pide que se postren ante él, dice la palabra que él se rehúsa. Y me gusta la palabra con la que él tajantemente le contesta al rey, ¿verdad? Vamos a leer aquí, primero vamos a dar lectura en el capítulo 1 de Daniel,
verso 8, dice la palabra. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y aquí podemos ver cómo el Señor respaldaba a Daniel, ¿verdad? Y más adelante, a como nos va describiendo la historia, le muestra la gloria a Daniel. Dice, y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos, dice la palabra, por ese acto de obediencia y sometimiento que Daniel tenía para agradarle a Dios, ¿verdad? Pero también no solamente todo era para Daniel agradar a Dios y procurar de Dios y que el Señor lo respaldaba, también se le vinieron pruebas a Daniel. Dice la palabra del Señor aquí en el capítulo 3, en el verso 8, dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor. Y yo digo así, metiéndome a la palabra, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? La alevosía con lo que estos caldeos se acercaban a hablarle al rey para que les cumpliera, ¿verdad? Para que los respaldara en contra de este hombre Daniel, ¿verdad? Dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore es echado dentro del horno de fuego ardiendo, dice la palabra. Hay algunos varones judíos los cuales les pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac, Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego al instante, y fueron traídos los varones delante de Dios, delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo, les hace la pregunta y les dice, o sea, casi diciéndole, ¿verdad? Que tal vez a ellos no le obedecieron, pero como yo soy el rey, ¿verdad? Había una diferencia entre Daniel y el rey. Daniel honraba la gloria de Dios y el rey Nabucodonosor se sentía digno de la gloria. Él sentía que él era la gloria, ¿verdad? Pero había esa cierta diferencia entre Daniel y el rey, porque Daniel honraba, él reconocía que la gloria era solamente de Dios. Y les dice el rey, ¿es verdad, Sadrach, Mesech y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y a mí me gusta la forma en que él completamente les contesta y dice, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no lo haréis en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesech y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, me gusta la forma en que Daniel le contesta y le dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego y ardiendo y de tu mano, oh rey. En pocas palabras, Daniel le dice, estás tomando una gloria que no es tuya. Tú estás en el puesto que estás y obtienes un trono porque al Señor le place, no porque realmente tú tengas esa herencia tuya, ¿verdad? Hay placido. Dice la palabra del Señor que Él da a quien Él quiere. Así es el Señor. Entonces dice la palabra del Señor. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dice la palabra del Señor. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, en el verso 19, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían el ejército para que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego y para echarlos en el horno de fuego ardiendo, dice la palabra. Y ellos fueron echados al lago de fuego.
pero ni aún ahí ellos dejaron de honrar al Señor, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor aquí más adelante en el verso 25. Voy a leer desde el 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del horno de fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto semejante al Hijo de los dioses. Realmente el Señor estaba con estos hombres al sometimiento de ellos, debido a que ellos honraban el nombre del Señor, reconocían que la gloria y majestad era solamente de Dios, pero ellos eran esos vasos llenos, ¿verdad? Semejando la gloria del Señor en obediencia, en oración, porque cuando a Daniel se le impide que orara, dice que él a ventanas abiertas él se puso a orar, ¿verdad? Importándole lo que allá afuera el rey estaba haciendo con su estatua, él sabía a quién adoraba, y dice que 3 veces él oraba, que él estaba delante de la presencia del Señor. Estos personajes que acabamos de leer en la palabra es digamos, un resumen de lo que nosotros como cristianos debemos alterar en nuestra vida en todo momento, ¿verdad? Que nosotros salgamos de la pasividad en la que nosotros a veces estamos, ¿verdad? A veces nos quedamos en la pasividad, nada más nutriéndonos de lo que nos enseñan los domingos, y allá afuera en nuestra casa o en algún otro lugar no buscamos de la presencia del Señor. Y qué tan importante es que nosotros busquemos la presencia del Señor allá. Algo que yo sentía, ¿verdad? Y que me hablaba el Señor a través de la palabra, porque cuando nosotros nos paramos aquí, ya sea desde un niño, un joven o quien se sube aquí, el mensaje que traigamos primeramente el Señor nos da en la casa a nosotros. Y así sea un abrazo, sea un regaño, sea una exhortación, lo que el Señor quiere hablar a la iglesia, primero pues nos da la sacudida a nosotros, ¿verdad? Algo que yo sentía en mi corazón es que nosotros a veces corremos apresuradamente y nos volvemos muy rutinarios. No dejamos fluir la presencia del Espíritu. Le medimos el tiempo al Espíritu Santo como que nosotros somos los que debemos medirle el tiempo. Pero si oramos en la oración, sé tú el que tomes el tiempo. Dirige tú. ¿Cómo va a dirigir el Espíritu Santo si nosotros ya se nos hizo rutina, ya hasta de memoria no sabemos un servicio? El Espíritu Santo no le debemos de poner límites. No sé si ustedes recuerdan, y yo quiero decirlo, ¿verdad? Porque ya lo pensé aquí delante de mi pastora, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan cuando nosotros aquí se subía el pastor Carlos. ¿Cuántos se acuerdan de nuestro pastor Carlos, verdad? Y muchas veces aquí nos decía: un momentito más, ¿verdad? Venía a la mente, cuando yo leía esta palabra, se me venía a memoria eso, ¿verdad? Porque tal vez en ese momento yo estaba en una banca y no tenía conocimiento, era yo esa persona que me llenaba nada más del día domingo, ¿verdad? Pero él nos instaba y nos decía, aún cuando él ya no veía, no sé si recuerdan, con unas hojas bien grandotas y traía unas letrotas bien grandes, y aún así él nos predicaba. Y a veces había aquí júbilo. No sé si ustedes, algunos de los que estamos aquí, recuerdan al hermano Alejandro, cómo danzaba aquí en esta parte del púlpito. Había presencia del Señor, pero esa gloria tenemos que provocarla. La gloria del Señor no va a venir a nosotros nada más así. Tenemos que hacer ejercicios como Daniel, como Enoc y como Moisés, ponerlos a la práctica, ¿verdad? Aquí había gloria de Dios, aquí había administración después de los servicios. El Señor ponía ese sentir en mi corazón, porque yo tomo mi parte muchas de las veces, ¿verdad? Me afano en el trabajo, llego y tomo el servicio y salgo rápido y me voy. Es para mí, la palabra es para mí, ¿verdad? Yo la tomo. Nos afanamos y salimos corriendo y ya nos vamos, ¿verdad? Pero realmente cuando venimos aquí, yo creo que desde que pisamos los atrios del Señor, el tiempo ya no es de nosotros. El tiempo es del Espíritu Santo y nosotros tenemos que darle libertad. Y allá en nuestro tiempo, en nuestra casa, intimidar, ¿verdad? Con el Señor. Algo que también estudiaba en la palabra, no lo quise poner aquí, ¿verdad? Pero yo tomaba esa parte porque yo sé que así salgo rápido y me voy, ¿verdad? Yo tomo mi parte. Cuando el Señor allá les da el maná del cielo, también leía esa parte, no la quise mezclar aquí, pero estudié un poquito de ahí, de esa parte de la palabra.
cuando el Señor les daba el maná del cielo, ¿verdad que dice la palabra que les daba porción cada mañana? Era cada mañana. No era nada más que les daba, toma ahora y guarda para tu semana, ¿verdad? Entonces la gloria del Señor se tiene que provocar día a día. No podemos, como decir, recargarnos de un día para estar a la semana al pie, ¿verdad? Tiene que ser día a día. Dice la palabra del Señor que cada uno tomaba su porción y le era suficiente para cada día, pero era cada mañana, dice la palabra. El maná del cielo, dice. Yo lo veía como tipo y figura de la palabra, ¿verdad? Cada día tenemos que tomar nuestra porción. Y que sea que cada día nosotros nos revistamos, ¿verdad? Y que esa semejanza de estos varones que nos enseña aquí de provocar la gloria de Dios, que no nada más lo tomamos como risa o que lo tomamos como juego, que realmente lo pongamos a la práctica, porque el Señor se merece respeto. Ese respeto y esa honra que le dio a estos varones, ¿verdad? Al guardarse y consagrarse y mantenerse en comunión como Enoc, para que podamos ser esa semejanza y esos vasos llenos que nos dice su palabra, ¿verdad? Y pues este pequeño pensamiento es el que quise compartir con ustedes, mis amados hermanos. Espero me hayan entendido un poquito, ¿verdad? Le doy gracias al Señor por este privilegio, ¿verdad? Y me siento muy agradecida, le doy gracias al Señor porque hoy están mis dos niñas conmigo. A veces ellas no, la más grande no puede venir, ¿verdad? El Señor conoce nuestra situación, pero hoy que está aquí yo me agrado de que esté mi hija. Y le doy gracias a Dios por ello, por cada uno de ustedes. Y que el Señor nos siga hablando a través de su palabra. Siempre que nosotros tengamos el deseo y la disposición de hacerlo, nuestra pastora siempre nos permite este lugar. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y le damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Gloria a Dios, amén. Dios le bendiga a la hermana Elvia, gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos hemos gozado con la palabra, amén, mis hermanos. Gloria a Dios. La hermosa base bíblica que se tomó, ¿alguien se acuerda? Porque han estado atentos, ¿verdad? Ahí vamos a ver si estuvieron atentos. ¿Cuál era, hermano Rodrigo? Isaías 61. Levántate. Los que han estado sentados por mucho tiempo. Bueno, los que hemos estado sentados mucho tiempo, levantémonos y resplandezcamos. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre de ti. Dele gloria a Dios, iglesia. 3 personajes de los que se hablaron que resplandecieron, que les nació la gloria de Jehová. Y en ellos brilló y ellos la pusieron en práctica y por obra porque la provocaron. Gloria a Dios. Cada día Dios nos bendice. Amén, hermanos. Cada servicio Dios nos bendice. Así es que hoy nos vamos a llevar nuestra porción de maná. Y mañana se pone usted a recoger la otra parte, allí leyendo la Biblia y se vuelve a llenar. El día viernes, otra porción. Y así, día a día, como nos decía Dios a través de nuestra hermana. Una escritura que se tiene que decir. No hay nada que agregarle. Dios nos habló, bien hermoso. Nos ha dicho que nos levantemos y que resplandezcamos. Pero Dios le dio al apóstol Pablo que les hablara a los filipenses. Les dijo para que ustedes sean irreprensibles, unos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación podrida, corrompida, perversa y maligna, pero en medio de la cual vosotros resplandecéis como luminarias. Dele gloria a Dios, iglesia. Siempre la de iluminar, la de ser una luminaria, que la luz brille, que la gloria esté en cada uno como hijos e hijas de Dios. Póngase de pie, iglesia. Le damos gracias al Señor, amén, por este
mensaje, por este servicio. Dios bendiga, amén, gloria a Dios, quien dirigió, quien trajo la oración, nuestro hermano Cayetano, gloria a Dios, nuestros hermanos de la alabanza, amén, que nos han bendecido, nos han llevado y traído al cielo en cada canto, en cada alabanza. Gloria a Dios, Dios les siga bendiciendo, ¿verdad? Gloria a Dios, amén.